Buenos días a todos. Os decía que vamos a dar comienzo a la última mesa de la mañana con puntualidad británica que intentaremos mantener. En primer lugar, agradecer a los componentes de la mesa que estén aquí un sábado por la mañana y por supuesto, a todos vosotros. Voy a presentaros a cada uno de ellos por orden de intervención. En primer lugar, hablará Javier Costas, que es doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y que desde el 2011 es el investigador responsable del Grupo de Genética Psiquiátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Su trabajo se centra en el estudio de las bases genéticas de susceptibilidad a trastornos psiquiátricos complejos, principalmente esquizofrenia y recientemente dependencia de alcohol. Investigador principal de numerosos proyectos sobre genética psiquiátrica y ha publicado más de 75 artículos en revistas científicas, incluyendo revistas de gran prestigio a nivel general como Nature Science, y en el campo de la psiquiatría, en molecular psiquiatría o biología psiquiátrica. Él nos va a hablar del consumo de cannabis y de trastornos mentales desde el punto de vista de la genómica. A continuación, María, que es psiquiatra, María Tajes, es psiquiatra infantojuvenil, también por la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólico-Congénitas del Complejo Universitario de Santiago. Actualmente jefa de Servicio de Salud Mental del Servicio Gallego de Salud, responsable de la gestión de la red asistencial y de programas de incorporación sociolaboral. Colaboradora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Consellería en elaboración de las guías de práctica clínica en materia de salud mental y adicciones. Por supuesto, esto es un breve resumen del gran currículum de ambos. Ella nos va a presentar una guía de práctica clínica que se ha hecho en colaboración con diversas administraciones y vamos a ver la utilidad para el día a día. Y por último, César, al que ya conocéis todos, que también es psiquiatra, César Pereiro, doctor en Medicina y Cirugía, psiquiatra, experto universitario en TDAH, en emergencias de salud mental, especialista universitario en psiquiatría forense, máster en neurociencias, especialista en alcoholismo, máster en drogodependencias y SIDA y magíster en drogodependencias Universidades de Santiago. Autor en solitario o en colaboración con otros profesionales de más de 30 libros y monografías, ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas y ha participado también en numerosos proyectos de investigación. En la actualidad ejerce como jefe de sección del área de psiquiatría de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de La Coruña. Fue director de Servicios Asistenciales de Drogodependencia de Coruña y también desde el 1992 a 2009 psiquiatría de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Complejo Hospitalario Novoa Santos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Gallega de Psiquiatría y fue vicepresidente de la Sociedad Científica Española para la Investigación de Alcohol, el Alcoholismo y otras toxicomanías, formando parte de su Junta Directiva durante 8 años. Como veis, un verdadero placer tenerlos aquí. Cuando quieras, Javier. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación para poder exponer los últimos trabajos del grupo. Básicamente, después de la presentación de Diego Catrone, voy a centrarme en resultados propios porque ya introdujo casi todo lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, decir que las bases genéticas de los trastornos psiquiátricos, de los trastornos mentales, se sabe desde hace muchos años con los estudios de epidemiología genética clásica que son caracteres complejos, ¿no? Los caracteres complejos están definidos por tanto se tiene gran importancia tanto la parte genética como la parte ambiental, ¿no? Y a partir del proyecto Genoma Humano es posible empezar a estudiar las bases genéticas de los caracteres complejos, ¿no? Un carácter complejo típico es la estatura, un carácter cuantitativo, y aquí podemos ver en este gráfico se representa, no sé si esto tiene puntero. ¿Tiene puntero esto?
¿vale? Aquí representamos la frecuencia de distintas variantes genéticas y aquí su efecto en centímetros, ¿no? Veis que aquí hay muchas variantes genéticas que afectan a este carácter, a la estatura, y veis que su frecuencia es común, están, pues, eso, son frecuencias superiores al 10%, casi todos, por tanto, todos tenemos muchas variantes genéticas que afectan a este rasgo, ¿no? Y si os fijáis, el efecto de cada variante es muy pequeño, ¿no? Menos unos pocos milímetros, no llega ni a medio centímetro, ¿no? Y hay unas pocas variantes raras a frecuencias muy bajas que sí que tienen un poco más de efecto, pero tampoco mucho, ¿no? Esto es un carácter complejo, cuantitativo, y podemos calcular los riesgos poligénicos, lo que explicaba Cuatrone antes, simplemente sumando los efectos individuales de cada variante que tenga el individuo, ¿no? Un individuo tiene muchas variantes, una suma medio milímetro, otro baja medio milímetro, otro sube entonces podemos contabilizar a partir de la suma de los efectos individuales de las variantes de un individuo, podemos ver su puntuación a estatura, en este caso, ¿no? Este rasgo. Y aquí vemos, esta sería la distribución de campana de Gauss, una distribución normal, en que la inmensa mayoría de los individuos tienen una puntuación poligénica normal, ¿no? Valores intermedios, y unos pocos pues tienen unos valores extremos, tanto hacia poca estatura como elevada estatura, ¿no? Y de forma anecdótica, este individuo que presenta casi 9 desviaciones estándar con respecto a la media, efectivamente es un individuo muy alto, ¿no? Es un jugador de baloncesto de 2,29. Pues bien, esto vale, mejor ahora. Esto mismo se puede aplicar a las enfermedades complejas, ¿no? A los trastornos psiquiátricos, simplemente considerando una escala de susceptibilidad, ¿no? Tendríamos susceptibilidad genética, esto lo podríamos medir de forma aproximada con los riesgos poligénicos, en que sumamos los efectos, como el logaritmo de los ratios, los efectos de las distintas variantes genéticas comunes que presenta un individuo, ¿no? Y entonces tendríamos una distribución de susceptibilidad genética, unos pocos individuos tendrían más riesgo a padecer esquizofrenia, y claro, hay que tener en cuenta que como factores complejos, pues también tenemos un montón de factores ambientales, y esta combinación es la que nos da un modelo de una escala de predisposición en la cual habría un umbral que los individuos que superan este umbral de predisposición son los que manifiestan clínicamente la patología, ¿no? Realmente nosotros somos un laboratorio de genómica y lo que utilizamos es estos riesgos poligénicos para plantear una serie de preguntas sobre comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Principalmente. Una de ellas, interesante en el contexto de este congreso, es la base genética de la patología dual, ¿no? La comorbilidad entre un trastorno psiquiátrico y un trastorno por uso de drogas, que, como sabéis, tiene elevada prevalencia, mal pronóstico, elevado coste sanitario, y del cual nos va a presentar María Tajes en la siguiente presentación, ¿no? Va a hablar de esto. Vale, habría varias hipótesis no excluyentes, esto es importante, que justificarían esta comorbilidad. Una es la hipótesis de automedicación, que es una hipótesis ya descrita hacia varias décadas, que justificaba la gran prevalencia de tabaco en pacientes esquizofrénicos, diciendo que realmente los pacientes esquizofrénicos fumaban tabaco para aliviar los síntomas de la patología, ¿no? Realmente, a pesar de ser una hipótesis muy antigua, no hay unas evidencias muy fuertes a su favor, y hay que tener en cuenta además que muchos de los estudios pues, estaban sesgados debido a la potente presión de la industria tabaquera, ¿no? Haciendo propaganda de esta hipótesis. Bueno, otra hipótesis también pues es la más expuesta, supongo, en este congreso, es la hipótesis de que las drogas podrían ser un factor de riesgo a trastorno mental, ¿no? Hay clarísimas evidencias que nos presentó Diego Cuatrone hoy, supongo que ayer también, que no pudo asistir, en el que el consumo de cannabis, especialmente cannabis de elevada potencia, causa posteriormente un trastorno mental, ¿no? Esquizofrenia. Entonces, realmente genes que incrementan la susceptibilidad a consumo abusivo de cannabis estarían asociados indirectamente con esquizofrenia, ¿no? Lo que comenté, realmente sigue estando abierta esta cuestión de si realmente esto es igual en todos los individuos o solo en individuos más susceptibles a esquizofrenia, pues según se estudie un modelo aditivo, un modelo, según en qué escala se mida, pues se puede encontrar interacción, ¿no? Digamos que es un debate abierto, ¿no? De si es aditivo simplemente o si solo hay unos individuos específicos, ¿no? En los que el consumo de cannabis provocaría esquizofrenia. También me gustaría traer un ejemplo más novedoso sobre el tabaco, ¿no?
Se sabe en estos estudios de genómica, se vio que los receptores nicotínicos colinérgicos del cromosoma 15 están asociados tanto a uso abusivo de tabaco, a dependencia de tabaco, como a cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, lógicamente se dedujo que el tabaco sería lo que estaría mediando el efecto de estos genes sobre cáncer de pulmón, ¿no? Parece algo muy lógico. Pues estas mismas variantes genéticas están también asociadas a esquizofrenia, ¿no? Lo cual sugiere que el tabaco podría ser un factor de riesgo de esquizofrenia y, de hecho, hay datos epidemiológicos que apuntan en este sentido, ¿no? Entonces, no es tan robusta la evidencia como en el caso del cannabis, pero digamos que se va en este sentido, ¿no? Vale, y la tercera hipótesis es la de la susceptibilidad genética compartida. Realmente habría genes de susceptibilidad genética tanto a trastornos mentales como independientemente a uso de drogas, ¿no? Digamos que esta es la hipótesis en la que más trabajamos en nuestro grupo, y lo que voy a presentar rápidamente son los resultados de una publicación reciente de este año liderada por nuestro grupo, en el que mediante la utilización de estas estimas de riesgos poligénicos a esquizofrenia queremos ver la relación que existe entre esquizofrenia y dependencia de cannabis. Analizamos más sustancias, pero aquí me voy a centrar en eso. Como veis, es un estudio colaborativo, es fundamental para conseguir reclutar muestras bien caracterizadas, pues la intervención intervino mucho personal clínico de centros, unidades asistenciales de drogodependencia, servicios de psiquiatría, entre ellos César Pereiro, que va a hablar también a continuación, ¿no? Y bueno, voy a presentar datos referidos a cannabis, ¿no? Básicamente, gracias a esta colaboración logramos reclutar 572 pacientes gallegos que queríamos un fenotipo extremo, por lo cual queríamos que fueran policonsumidores, que fueran dependientes de una droga y con abuso o dependencia de otra droga, ¿no? Si os fijáis, por centrarnos en el Congreso, la mitad aproximadamente consumían cannabis, ¿no? De forma abusiva, eran dependientes de cannabis. También tenemos datos de comorbilidad psiquiátrica en esta muestra. Y, como veis, un poco más de la mitad no presentaban comorbilidad psiquiátrica, y los que presentaban comorbilidad pues eran trastornos de personalidad, esquizofrenia, trastornos afectivos o de ansiedad, ¿no? Y para comparar los riesgos genéticos a padecer esquizofrenia de estos pacientes, utilizamos como controles 600 controles gallegos que eran donantes de sangre del Centro de Transfusión de Galicia, que supuestamente el alcoholismo crónico y el uso de drogas son causa de exclusión en donación, con lo cual cabe pensar que consumirían, o sea, usan menos drogas que la población general, ¿no? Y bueno, básicamente el diseño del estudio es, como explicaba Diego Quattrone, y de hecho fue el gráfico que presentó, pues empleamos para saber las variantes genéticas asociadas a esquizofrenia y cuál es su efecto, empleamos este estudio del Psychiatry Genomics Consortium, que son 33.000 pacientes esquizofrénicos, comparan genéticamente 33.000 pacientes y 44.000 controles, ¿no? Eso nos permite tener un listado de variantes genéticas con su efecto. Entonces, nosotros calculamos las variantes genéticas que existen en nuestra muestra, calculamos, por tanto, el riesgo poligénico de esquizofrenia, la suma de los efectos de las variantes individuales en nuestra muestra, y comparamos por regresión logística si realmente puntúan más las personas con drogodependencia que las personas de la población control, ¿no? Aquí vemos los datos de la distribución de puntuaciones poligénicas. En rojo es la distribución de los casos, o sea, los dependientes policonsumidores, y en verde de los controles, ¿no? Si os fijáis, aunque solapa mucho la distribución, sí que puntúan más, o sea, tienen más riesgo poligénico, riesgo genético de esquizofrenia los casos que los controles, es altamente significativo y explica aproximadamente el 4% de la varianza. Esto puede parecer poco, pero realmente, ya comentaba Diego Quattrone, que realmente los riesgos poligénicos no explican mucho porque solo explican variantes comunes. Luego también hay que calcular el efecto de las variantes y realmente es complicado estadísticamente, o sea, necesitamos unas Ns muy grandes porque el efecto es muy pequeño. Entonces, digamos que solo explican una parte del riesgo genético, ¿no? De hecho, no tienen interés clínico, aplicación clínica individual, etc., ¿no? Pero bueno, lo que es interesante destacar es que el riesgo poligénico de esquizofrenia, este 4%, en dependientes frente a controles, pues es de los mayores que se ven, pues por ejemplo, los riesgos esquizofrénicos de esquizofrenia, comparando depresión mayor con controles, pues explican menos varianza, ¿no? Solo explica más varianza en el caso de trastorno bipolar, que es un trastorno muy, muy parecido a esquizofrenia, ¿no? Bueno, esto podría ser debido primero voy a presentar el dato del
subgrupo de cannabis, que es lo que interesaba aquí, y si os fijáis, en rojo son los individuos con abuso o dependencia de cannabis y en azul sin abuso o dependencia de cannabis, en verde son los controles. Ya veis que la distribución de cannabis, no cannabis en los dependientes no es significativa, es muy parecida y efectivamente sigue siendo el grupo de cannabis, sigue claramente teniendo una puntuación poligénica de riesgo de esquizofrenia claramente superior a los controles, ¿no? Esto podría ser debido a comorbilidad psiquiátrica. Quisimos descartar la comorbilidad psiquiátrica pues haciendo lo mismo, analizando el subgrupo sin comorbilidad psiquiátrica, que es el azul. El subgrupo con comorbilidad psiquiátrica, si os fijáis, pues son dos distribuciones muy parecidas, no hay diferencia entre ellos, y cuando se compara el grupo sin comorbilidad psiquiátrica con los controles de esquizofrenia, pues efectivamente el grupo sin comorbilidad psiquiátrica, el grupo de dependientes sin comorbilidad psiquiátrica, tiene más riesgo poligénico de esquizofrenia que los controles, ¿no? Entonces, de este trabajo pues podemos concluir que las variantes genéticas de susceptibilidad a esquizofrenia son más comunes en drogodependientes que en población en general, que esto también es cierto en el caso de dependientes de cannabis, que es el foco del Congreso, y que no se explica o no necesariamente, o sea, no exclusivamente por comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Por tanto, vemos que sí que existe esta susceptibilidad genética compartida, ¿no? O sea, esta hipótesis que proponíamos al principio, pues parece que tiene sentido, ¿no? Vale, podemos elaborar un poco más la hipótesis, no sé cómo estamos de tiempo. Vale, entonces ahora vamos con... Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Estos son los resultados? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Vale, entonces ahora discutimos... igual fue un poco rápido, pero bueno, sí, fue muy rápido. Básicamente la idea es esta, que las personas, o sea, se resumen los resultados aquí, ¿no? Que las personas que presentan dependencia a sustancias tienen más variantes genéticas de riesgo a padecer esquizofrenia que las personas que no presentan dependencia a sustancias, ¿no? Digamos que este es el concepto interesante, ¿no? Y esto es extraído a través de las enzimas de riesgos poligénicos que, como indicaba Diego Quattrone, pues analizan varios miles de variantes genéticas, ¿no? No es debido a un único gen o a unos pocos genes, ¿no? Bueno, entonces, realmente podemos elaborar un poco más la hipótesis y decir que realmente habría una susceptibilidad genética a algún tipo de fenotipo intermedio, y este fenotipo intermedio sería el que crearía susceptibilidad tanto a trastornos mentales como a uso de drogas, ¿no? ¿Qué podría ser este fenotipo intermedio? Este fenotipo intermedio, en el 2012 fue la primera vez que se identificó, y cada vez se habla más de este posible factor de psicopatología general, o factor P, ¿no? Fue acuñado así por Caspi en el 2014. Básicamente es el modelo bifactorial que también expuso Diego Quattrone, en que aquí tendríamos, o bien estos son trastornos individuales o bien síntomas individuales. Aquí tendríamos distintos factores. Digamos que los análisis factoriales lo que hacen es tratar de ver la correlación entre distintos trastornos o entre distintos síntomas mediante variables que no se miden y que son variantes latentes que se calculan, ¿no? Que podrían existir para explicar la correlación existente entre lo que sí que estamos midiendo, ¿no? Entonces, realmente, el típico modelo bifactorial pues propone factores externalizantes, factores internalizantes, pero aparte de estos, de forma independiente, existiría un factor de psicopatología general que sí que afecta a los distintos síntomas o los distintos trastornos de estudio, ¿no? Esto, ya digo, se descubrió inicialmente en el 2012 y es muy interesante indicar que desde aquello se logró reproducir en distintas poblaciones. Es algo muy robusto que aparece si se estudia población adulta, población infanto-juvenil, si se utilizan solo un subconjunto de diagnósticos, de trastornos, utilizando distintos instrumentos de evaluación, etcétera, ¿no? De forma que esta estructura en la que parece existir un factor de psicopatología general sí que parece algo muy, muy consolidado, ¿no? A pesar de lo reciente que es su identificación. Y decir que esto podría tener implicaciones interesantes tanto a nivel pronóstico como a nivel de intervención temprana o incluso de prevención, ¿no? ¿Y qué sería este factor P? Pues hay varias hipótesis. En la bibliografía, distintos autores sugieren distintas cosas que podría estar relacionado con personalidad, por ejemplo, una respuesta impulsiva a emociones pues, elevada, un elevado neuroticismo. Hay quien apunta que tendría que ver con cognición, con trastornos del pensamiento, pensamientos irracionales, etcétera, ¿no? Digamos que este es un debate que existe ahora en la comunidad científica de dar esa explicación
clínica o psicológica. Bueno, y simplemente decir que este tipo de trabajos y lo que estamos haciendo en el grupo se engloba dentro de una serie de trabajos. Cada vez hay más trabajos que ponen en evidencia que hay una elevada correlación genética entre los distintos trastornos psiquiátricos, ¿no? Que hay distintos trastornos, aquí veis los datos de correlación, y eso realmente, las variantes comunes de susceptibilidad a los trastornos psiquiátricos no son exclusivas de trastornos concretos, sino que crean esta susceptibilidad general, ¿no? Por una parte apunta, por tanto, a la existencia de este factor P de psicopatología general, y también hay que tener en cuenta la limitación actual del sistema diagnóstico, ¿no? Realmente el sistema diagnóstico actual pues, no tiene validez biológica, busca otros criterios, ¿no? Busca fiabilidad frente a validez, digamos, ¿no? Hace categorías estancas y crea por ejemplo, descartar distintas enfermedades según criterios consensuados, eso sin validez biológica, categorías estancas cuando realmente hay un continuo. Diego Quattrone mostró claramente cómo la susceptibilidad genética presenta un continuo también en la población control. La población control también manifiesta más rasgos psicóticos a medida que presenta más riesgo poligénico, ¿no? Existe un continuo. En cambio, aquí estamos haciendo el diagnóstico, tiene que hacer una categoría, una categorización, y luego tiene que separar individuos, pues darle un diagnóstico de esquizofrenia, de trastorno bipolar. Entonces, claro, esto realmente fuerza este tipo de correlación, ¿no? Digamos. Y claro, y por eso, y luego también la existencia de gran comorbilidad, cuando realmente podrían ser diferentes manifestaciones a lo largo del tiempo, de forma longitudinal o simultáneamente, de este factor psicopatológico general, ¿no? Digamos. Y bueno, esto es lo que quería presentar. Gracias por la atención. No sé si fue un poco rápido, pero me aproveché de que Diego Quattrone se me introdujo. Muchas gracias, Javier. Pasamos ahora, María nos va a presentar la guía de práctica clínica para el tratamiento farmacológico y psicológico de los pacientes adultos con un trastorno mental grave y un trastorno por uso de sustancias. Cuando quieran, María. Hola, voy a alejar un poquito, creo. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al comité organizador por invitarnos a presentar esta guía de práctica clínica. Y un poco la presentación de esta mañana se centrará en trasladaros las conclusiones a las cuales se llegó durante el proceso de elaboración de esta guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica para el tratamiento farmacológico y psicológico de pacientes adultos con trastorno por consumo de sustancias y un trastorno mental tuvo lugar su elaboración a lo largo del periodo entre 2015 y 2017, y para ello se llevó a cabo con la coordinación del profesor Miguel Bernardo y del doctor Manuel Arrojo Romero, a los cuales les queremos agradecer pues, todo el esfuerzo, así como al grupo de trabajo que participó en el mismo. Esta guía de práctica clínica fue llevada a cabo con la colaboración de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, del Plan Director de Salud Mental y Adicciones del Sistema Catalán de Salud, del Servicio Gallego de Salud, a través de una financiación del Plan Nacional de Drogodependencias, y contó también con la colaboración de diferentes profesionales, tanto de la red pública de atención a las drogodependencias de las comunidades autónomas directamente implicadas, como de otros expertos a nivel nacional a través de diferentes asociaciones, como las que os relaciono en materia de adicciones. Un poco la estructura de la presentación se centrará en algunos aspectos introductorios que ya han sido comentados por los compañeros, un resumen de la metodología que se ha llevado a cabo y os trasladaré algunas de las recomendaciones
que se han fundamentado en base para dar respuesta a las diferentes preguntas que se determinó por el grupo de expertos que resultaban de interés y a las que había que dar respuesta. Ya se ha hablado mucho de lo que es de las cifras estimadas de prevalencia de la comorbilidad, digamos, entre los trastornos por uso de sustancias y los trastornos mentales. Las cifras son muy variables y en esta variabilidad, obviamente entran factores como los diseños del estudio, la población que se estudia, si es del ámbito comunitario, hospitalario, si es en base a población general, si se está centrando en dispositivos de salud mental o en unidades de drogas. Estas son algunas cifras generales de cifras de prevalencia que los autores recogieron en diferentes estudios que apuntan que en torno a un 60% de las personas que presentan un trastorno por uso de sustancias podrían tener algún tipo de trastorno mental. También uno de los factores determinantes en este rango tan variable de prevalencias es la definición de trastorno mental severo en relación si estamos incluyendo o no personas no solo con trastornos psicóticos, sino también con trastornos afectivos, trastornos de personalidad, y en el trastorno por uso de sustancias estamos incluidos solo sustancias de uso ilícito y alcohol, o también incluimos sustancias como la nicotina. Eso genera bastante variabilidad. No querría profundizar mucho más en esto, pero sí el señalar la complejidad que tenemos a la hora de proporcionar recursos que resulten útiles para la atención a estos pacientes y el observar que pues, en torno a un 25% de los pacientes que están en los dispositivos de salud mental presentan un trastorno por uso de sustancias y en torno a un 70% de las personas atendidas en la red de atención a las adicciones presentarán un trastorno mental. Por lo tanto, en el ámbito de las políticas sanitarias, y era una de las cuestiones que dio lugar al interés también por esta guía, tenemos todavía muchos la asignatura pendiente de definir los procedimientos asistenciales y los recursos que puedan dar una respuesta lo más adaptada posible a las necesidades, no solo sanitarias, ¿no?, sino también de intervención psicosocial en estos pacientes. Como os digo, los autores y el grupo elaborador buscaban dar respuesta a través de esta guía principalmente a cuáles podrían ser las intervenciones de tipo psicológico, farmacológico, psicosocial que redundaran en un mayor beneficio para los pacientes. Y el objetivo, por lo tanto, era establecer estas recomendaciones dirigidas a pacientes adultos que presentaban esta comorbilidad, que eran atendidos bien en el ámbito ambulatorio, bien en el ámbito hospitalario, y la guía no incluyó, y esta es una debilidad, o así lo entendemos, unas recomendaciones dirigidas a pacientes o a familiares, aunque sí que se tuvo en cuenta la opinión de los pacientes a través, pero no de forma quizás indirecta. Por lo tanto, es un apunte que es conveniente hacer y, por lo tanto, los usuarios diana de los contenidos serían profesionales, sanitarios y no sanitarios que llevan a cabo la asistencia en trastorno mental, en este tipo de personas, de pacientes. Se seleccionaron para el establecimiento de las recomendaciones, se realizó una búsqueda bibliográfica a lo largo del periodo comprendido en el año 2015-2016, buscando revisiones sistemáticas y ensayos clínicos que establecieran conclusiones en relación a los tratamientos de personas con este tipo de trastornos mentales, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, trastorno por ansiedad, trastorno bipolar y trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y que presentaran comorbidamente el consumo de alcohol, cannabis, cocaína o nicotina. Echaréis de menos, entre otras sustancias, las opioides, y no fueron incluidas porque en una revisión preliminar de la evidencia apenas se encontraron estudios dirigidos a que pudieran medir como dentro de sus variables de resultado pues este subgrupo de personas. Las variables de resultado que se evaluaron fue si la intervención que se llevaba a cabo generaba algún tipo de modificación en relación al consumo que las personas objeto del estudio presentaban al inicio y de los síntomas del trastorno o de los síntomas del trastorno psiquiátrico. Las recomendaciones que se establecieron por parte de los autores se llevaron a cabo a partir del sistema GRADE.
sistema GREAT ya, se viene utilizando en la elaboración de guías de práctica clínica desde hace unos años, ya que es un sistema que establece una serie de recomendaciones a favor o en contra de una determinada intervención, con una fuerza que puede ser establecida como una recomendación fuerte, en el sentido de que la mayor parte de los pacientes deberían de recibir la intervención que se recomienda, la mayor parte de los profesionales deberían recomendar ese tipo de intervención y que orientan también las políticas sanitarias a llevar a cabo actuaciones para consolidar esa intervención de forma clara. Una recomendación débil, por el contrario, debería de poder proporcionarse al paciente, pero estaría sujeta a sus preferencias. La recomendación débil de cara a los profesionales determina que deberían llevarse a cabo más investigación al respecto, y a las autoridades sanitarias una recomendación débil debería hacerla reflexionar sobre la necesidad de buscar un consenso, un debate previo en la instauración de una medida. Lo veremos un poquito más resumido a continuación. Como os digo, la metodología fue la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por diferentes profesionales del ámbito estatal. Se formularon unas preguntas, se hizo esta búsqueda de literatura científica y a continuación se realizaron las recomendaciones. Las preguntas fueron estructuradas a partir de estas cuatro variables, en lo que se denominan preguntas PICO, que miden cuál sería la población de interés o los subgrupos específicos a contemplar para dar respuesta a las cuestiones de la guía, qué tipo de intervención o abordaje se va a estudiar, con qué alternativa de intervención se va a comparar y cuál es el desenlace, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué es importante para el paciente? ¿Cuáles son las variables a corto o medio plazo que se están midiendo? Inicialmente se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas y metaanálisis en una serie de bases de datos de diversa índole, sin que se lograse encontrar literatura, estudios de este formato que avalasen las recomendaciones. Por lo cual, en una segunda fase, lo que se revisaron fueron ensayos clínicos donde la variable resultado ofreciese información sobre bien la disminución o modificación del consumo de sustancias o bien sobre la mejoría o modificación de los síntomas inherentes a los trastornos mentales. Este hecho ha sido determinante en la elaboración de la guía, dado que en la mayor parte de las recomendaciones, y esto es debido a la dificultad para encontrar estudios de un nivel de evidencia superior, la mayor parte de las recomendaciones que se hacen son débiles, en el sentido de que la evidencia científica pues, no es lo suficientemente, no se ha desarrollado unos estudios con la suficiente fortaleza como para establecer una recomendación de otra índole. Es un poco lo que os estaba comentando. En función del tipo de estudio, la calidad de la evidencia se podría clasificar en alta, moderada, baja y muy baja. Si bien el sistema GRADE permite que ante un estudio, por ejemplo un estudio observacional, pues se le pueda, digamos, disminuir o aumentar la calidad en función de una serie de datos, con lo cual también la firmeza de las recomendaciones van a estar moduladas por otro tipo de factores y no solo el tipo de diseño del estudio que se está teniendo en cuenta. A continuación os presentaré ya, como os adelanté, un poco las conclusiones o las recomendaciones que se establecen a las preguntas PICO formuladas en esta guía, que fueron más de 50. No expondré todo porque no tendría objeto alguno. Tendréis la guía está disponible en el ámbito y es de uso público a través de la página web de Guía Salud, pero sí que quería trasladar aquí un poco las recomendaciones que se han establecido en relación al consumo de cannabis y diferentes trastornos mentales. Uno de ellos, la depresión. Las preguntas PICO que se formularon en la guía acerca de depresión y trastorno por consumo de sustancias, sobre todo inciden en el ámbito de la depresión y el uso de alcohol.
Esto también ha sido modulado por porque sí que existen un mayor número de estudios que están evaluando pues, la relación o el tipo de intervención que se debe llevar a cabo en ese subgrupo de pacientes. Sin embargo, en el ámbito de la depresión y consumo de cannabis, la información de la que se ha podido disponer es mucho más limitada. Una pregunta que se formuló es si la administración de antidepresivos para la disminución de depresión o la disminución del consumo de cannabis o mejoría de otro tipo de variables pragmáticas y de funcionalidad en este tipo de pacientes pues era eficaz, ¿no? En este sentido se encontró solo un estudio y a partir del cual la recomendación es de que no existirían diferencias entre antidepresivos y placebo, lo que respondería a la mejoría de los síntomas depresivos en estos pacientes. Ni siquiera se pudo formular una recomendación relativa a los ISRS, que fueron, revisada esta evidencia. Y el único estudio que se encontró fue con venlafaxina, por eso hablan aquí de otros antidepresivos. En este sentido, el grupo elaborador de la guía pues, no puede recomendar la administración de la misma, dado que en la comparativa frente a placebo en este subgrupo pues no se determinó una diferencia significativa. Parecía que podría existir alguna diferencia entre el uso de venlafaxina, en este caso, y en contraste con el placebo, en lo que respectaría a la mejoría del consumo de cannabis, en el sentido de disminución del consumo, en personas con patología depresiva. Pero tampoco se puede formular una recomendación más que débil, dado que el placebo también había mostrado, la rama de placebo también había mostrado este cambio. Por lo tanto, tampoco este estudio fue capaz de establecer ninguna recomendación sobre el efecto de venlafaxina sobre otras variables pragmáticas o de funcionalidad en esta subpoblación. Algún otro hallazgo que puede parecer paradójico porque contraviene lo que todos creemos que hacemos en lo que es una intervención multidisciplinar de práctica clínica diaria es la escasa evidencia científica que habla a favor o en contra de los tratamientos psicológicos en algo tan frecuente o relativamente frecuente como puede ser el uso de cannabis en personas con trastorno depresivo. Y en este sentido, no hay evidencia suficiente para establecer una recomendación fuerte a favor de una determinada tratamiento psicológico en este subgrupo de pacientes. Con respecto a la esquizofrenia, pasaré por encima esta diapositiva porque se ha hablado de forma muy extendida a lo largo de la mañana. Todos conocemos el empeoramiento en el pronóstico de nuestros pacientes asociado al consumo de cannabis y el hecho de que el propio cannabis pues, pueda tener que ver incluso en el empeoramiento de algunos síntomas muy concretos de esquizofrenia, pero haciendo hincapié en intentar establecer recomendaciones sobre qué antipsicótico podría abordar mejor bien los síntomas de esquizofrenia o bien los síntomas relativos o bien incidir en una disminución de consumo de cannabis, tampoco los autores de la guía han podido establecer una recomendación de un uso concreto de un antipsicótico como mejor que otro para mejorar ni los síntomas psicóticos, ni alcanzar una disminución en el consumo de cannabis, ni mejorar otro tipo de variables pragmáticas o de funcionalidad. Si bien sí que dentro de los pacientes con esquizofrenia o algún trastorno psicótico que además consumían no solo cannabis, sino que otro tipo de sustancias al mismo tiempo, en estos sí que hay un estudio con olanzapina en la que se puede mostrar cierta superioridad con respecto a otros antipsicóticos, pero la recomendación sigue siendo débil. La debilidad de las recomendaciones, como os adelanté, se fundamenta principalmente en el diseño del estudio, en que son series pequeñas, en las que los pacientes muchas veces abandonan el estudio por efectos adversos, y esto es lo que de alguna forma el grupo tuvo en cuenta
para no poder dar una recomendación con mayor fortaleza. También se evaluó si en los pacientes con esquizofrenia podría la terapia coadyuvante con antidepresivos mejorar los síntomas afectivos o algún síntoma en relación a variables pragmáticas de funcionalidad o bien disminuir el consumo de cannabis. Y en este sentido, sí que a partir de un estudio se estableció la recomendación de que la imipramina, de forma coadyuvante al tratamiento antipsicótico habitual, podría mejorar la sintomatología afectiva, sin que el uso de imipramina como tratamiento coadyuvante conllevase una mejora en otras variables, como el consumo de cannabis o la mejoría en otras variables pragmáticas. En este sentido, existe este estudio, ¿no?, con esta terapia coadyuvante con imipramina, pero es un ejemplo de cómo la recomendación también ha de verse modulada por la práctica clínica habitual, dado que en muestra clínica no es uno de los antidepresivos ni de elección ni de mayor manejo, ¿no? Entonces, este tipo de conocimiento también ha de modular un poco la recomendación que se formula por parte de los autores. Con respecto a la calidad de la evidencia en relación a la eficacia del tratamiento psicológico para la disminución de los síntomas de esquizofrenia o para la disminución del consumo de cannabis en personas con esquizofrenia o para la mejoría de variables de funcionalidad, a partir de la evidencia científica revisada por los autores, no se pudieron establecer diferencias entre las diferentes intervenciones psicológicas evaluadas, ¿no?, aunque la calidad de los estudios era baja o muy baja. Tampoco existen diferencias entre las diferentes intervenciones psicológicas evaluadas en la disminución del consumo de cannabis en pacientes esquizofrénicos. Y sí que se observó diferencias significativas que señalaban mejores resultados en la abstinencia de consumo de alcohol, en aquel subgrupo en el que se había llevado una entrevista motivacional, y mejores resultados en la abstinencia a estimulantes en personas en el que se había llevado a cabo la intervención en manejo de contingencias. Los estudios siguen siendo de calidad baja. Con respecto a cannabis y trastorno bipolar, aunque sí que hay diferentes estudios que informan sobre riesgos de aparición en personas con trastorno bipolar, dependiendo del subtipo del mismo, de un mayor riesgo de consumo de alcohol, cannabis o benzodiazepinas, también en la depresión monopolar, y del hecho de que que hay cierto conocimiento de que el hecho de que los pacientes con episodios maníacos, cuando están manteniendo un tratamiento estabilizador del estado de ánimo, tienen disminuyen el consumo de sustancias, la evidencia que hay a favor del uso de un estabilizador del humor u otro y su relación con la mejoría de síntomas en personas con patología dual es prácticamente inexistente. Sí que hay una pregunta pico dirigida a cuál es la eficacia del tratamiento psicológico en la disminución de los síntomas es un error, es el tratamiento psicológico en la disminución de síntomas de manía y en personas que consumen cannabis, y que habla a favor de la terapia de grupo integrada de Weiss, que es una terapia manualizada, pero que se ha estudiado su eficacia, pero que todavía es necesario realizar una mayor investigación. Sí, para finalizar, sí que se encontró cierta evidencia en relación al tratamiento que se podría recomendar en adultos que consumen cannabis y que además presentan un TDAH. Y en este sentido se recomendaría el uso de atomoxetina porque a pesar de que en las escalas que miden síntomas de TDAH no hubo diferencias frente a placebo, en la escala de mejoría clínica global sí que la hubo, y es lo que fundamenta la recomendación.
No se recomienda, sin embargo, la tamoxitina como una estrategia terapéutica útil para mejorar o disminuir el consumo del craving por cannabis en adultos con TDAH, y lo que sí que parece es que es segura porque no hubo una gran tasa de abandono por efectos adversos en este estudio. Con respecto al uso de psicoestimulantes en adultos con TDAH y consumo de cannabis, sí que se recomendaría su uso para mejorar los síntomas de TDAH, sí que ha mostrado diferencia frente a placebo. No han demostrado que disminuyan el consumo de cannabis. Tampoco se puede hacer una recomendación de que disminuya el craving por cannabis en personas con TDAH, y no ha habido pérdidas por abandonos de los estudios por efectos adversos ni en metilfenidato ni en lisdexanfetamina. Fruto de esta evaluación, pues se entiende que son fármacos seguros. Nada más, agradecer de nuevo vuestra escucha, al comité organizador su presencia, invitaros a profundizar en los contenidos de esta guía, que espero que os pueda resultar de utilidad. Obviamente, creemos que hay dos conclusiones que son interesantes, una de la propia aplicación del método GRADE y de cómo puede ayudarnos a dar consejos a nuestros pacientes respaldados por una evidencia, pero modulados tanto por la cultura del paciente, las expectativas del paciente, como también un poco la percepción del profesional que lo prescribe, y también la necesidad que tenemos ante un problema que genera tantos costes en el sentido de sufrimiento a las familias, de mayores hospitalizaciones, de mayores asistencias a urgencias, de mayores problemas sociales, como quizás tengamos todos la asignatura pendiente de seguir investigando más en cuáles son las estrategias que no solo psicológicas y farmacológicas, sino también de índole social, que pueden favorecer la recuperación de estos pacientes. Gracias. A continuación, César nos va a presentar el cómic. No me oyes, ¿no? A ver. Ahora sí. Decía que a continuación César nos va a presentar el cómic El ritmo de los sonidos. ¿Va? Bueno, hola otra vez, ya falta menos. Como participante en esta mesa me dieron la oportunidad de presentar este cómic, que se trata de una historia ilustrada que cuenta los primeros síntomas de un chico que se llama Adrián, que sufre un primer episodio psicótico, y su trayectoria para salir adelante, ¿no? Se trata de un proyecto de apoyo a pacientes y familiares que desarrollamos desde la Asociación Gallega de Psiquiatría, patrocinado por Janssen, y con la colaboración de la Consejería de Sanidad. Aprovecho que está aquí María para darle las gracias, porque su colaboración fue importante para que el cómic pudiera ver la luz, ¿no? Precisamente hace 2 años presentamos en este congreso otro cómic, que no sé si algunos recordaréis, porque pusimos una banderola afuera que daba a conocer su existencia, que se llamaba ¿Qué hay de nuevo?, se titulaba ¿Qué hay de nuevo? Era un cómic dirigido a prestar información veraz sobre el consumo de cannabis en la edad adolescente, cuando muchos chicos o chicas inician el consumo. Tal como comentaba en mi intervención de entonces, la información sobre las bondades del cannabis prolifera por todas partes y no siempre es veraz. Espero que esta foto no delate donde estuve ayer. Nosotros pensábamos entonces que era muy importante promover la difusión de información que no confunda las posibilidades terapéuticas del cannabis, por ahora muy limitadas, con los riesgos del consumo lúdico, sobre todo en poblaciones especiales y en determinadas circunstancias, tal como se ha comentado, ¿no? Precisamente en el ámbito clínico observamos como desde hace unos cuantos años, y mucho más allá de las controversias que ya se han citado existentes sobre si el cannabis es capaz de modificar la epidemiología de la psicosis o de la esquizofrenia, venimos observando cómo en las unidades de conductas adictivas cada vez atendemos a más pacientes con cuadros psicóticos. Esto es un tema absolutamente innegable, ¿no?
Las cifras que nosotros barajábamos de psicosis en un trabajo que publicamos hace unos años ya era de en torno al 7% de los pacientes que veíamos, y la situación es tal que la realidad clínica nos ha obligado, por ejemplo, en nuestra unidad a montar una consulta de enfermería que se dedique solo a atender a los pacientes que están haciendo un seguimiento de los tratamientos con fármacos intramusculares para el tratamiento de la psicosis. Insisto que no descubro la pólvora si reitero la asociación entre cannabis y psicosis, especialmente en personas vulnerables y con consumo intensivo. Y ya que estamos en una jornada de reflexión electoral, pues me gustaría opinar un poco sobre políticas. Yo soy de los que creo que la liberalización del cannabis, legalización, como queráis llamarle, es imposible de parar, porque ya sea desde una visión recaudatoria como la que se menciona en este tuit, o desde otro tipo de visiones que están pensando más en beneficio, en lucro empresarial o personal, al final detrás del consumo se visualiza un pastel tan enorme que todo el mundo quiere su trozo, ¿no? Y esto ya empieza a manifestarse en las revistas de economía, ¿no? Y esto a veces contribuye, o yo creo que a menudo contribuye, a que se olviden o pasen a un segundo plano muchos de los efectos negativos del consumo, y especialmente a las personas más vulnerables para padecerlos, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la psicosis. Supongo que todos sabéis bien que la esquizofrenia es una de las enfermedades, una de las psicosis más graves, una enfermedad crónica, y nos falta mucho por conocer sobre este trastorno, pero hay algunas cosas que sabemos muy bien. Una de ellas es que por ahora nuestra mejor arma frente a la enfermedad es el tratamiento psicofarmacológico con antipsicóticos y sobre todo evitar los riesgos que puedan precipitar la aparición de la enfermedad o también las recaídas, ¿no? Esto lo dicen todos los manuales, guías clínicas, protocolos de psiquiatría a los que podéis echar mano, pero, como os imaginaréis, nuestros pacientes o los usuarios de drogas no suelen leer las guías clínicas, no suelen leer los protocolos clínicos y mucho más recurren a otras fuentes de información que pueden ser sus compañeros o pueden ser a veces Internet. Internet es una fuente de información cada vez más extendida y además lo es en muchos casos solo a través del móvil. Muchos de nuestros pacientes utilizan el móvil para opinar sobre las enfermedades que padecen y los tratamientos que les damos, ¿no? Hace 2 años había puesto una diapositiva muy parecida a esta, porque yo soy de los que creo que aunque Internet presenta muchísimas oportunidades, también presenta muchos riesgos, porque no todo lo que se publica es riguroso, es cierto, y eso puede confundir a nuestros pacientes y a ellos hay que trasladarles información basada en la evidencia científica, veraz y sobre todo que pueda ser útil, ¿no? Y eso precisamente es lo que hace este cómic, y ya estoy acabando, porque frente a las falsedades, frente a las fakes, nosotros tratamos de divulgar información basada en la evidencia científica de una manera que pretendemos que sea entretenida, que sea amable, que sea accesible, pero siempre es rigurosa, ¿no? Como os van a regalar un cómic al salir de aquí, pues podéis recogerlo y yo creo que esa es la mejor manera de que lo podáis evaluar, comentar, criticar, etcétera, mucho más allá de que yo me extienda en mis explicaciones, porque además aquí el tiempo siempre aprieta, ¿no? Veréis que en el cómic se insiste mucho en el papel tan importante del tratamiento psicofarmacológico, del apoyo de las familias, del apoyo o de los riesgos que puede suponer a veces el entorno, por ejemplo, los amigos, consumidores o no consumidores. Y también hablamos de otros aspectos, como algunos que se han mencionado ya, como la vulnerabilidad genética, el papel del estigma para los enfermos y sus familias, etcétera, ¿no? Por supuesto, nos detenemos a describir cómo el consumo de drogas puede suponer un factor de riesgo para las recaídas y también para precipitar la enfermedad, ¿no? La verdad es que, sobre todo, lo que tratamos de hacer es trasladar una versión amable, accesible, como os decía, rigurosa, incluso optimista sobre la enfermedad, a veces emotiva, y trasladarle a las personas que la leen que en materia de salud, como sucede casi siempre, algunas decisiones personales y el apoyo del entorno pueden hacer que la vida transcurra de mejor manera, incluso estando enfermos. Eso es todo. Gracias. Perdón. A ver. Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones y es el momento de las preguntas. Ahora la sala. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Va ahora? Sí, sí.
Muchas gracias a todos los ponentes. María, quería hacer un comentario, también una pregunta. El otro día, cuando tuve la oportunidad de presentar los datos que hacían mención también a la importancia del factor sexo y género, yo decía que algo hemos avanzado en la consideración de estos factores, pero que realmente queda mucho por hacer. E igual que antes le pregunté a Diego alrededor de su charla, de nuevo, cuando has presentado la guía no he visto ni una sola referencia a ese factor. Entonces, primero quiero poner de manifiesto eso, recalcarlo, porque parecería que tendría que ser evidente, pero... Y lo segundo, en esta revisión que hicisteis, en esta especie de metaanálisis, ahora no aparece el factor porque no lo visteis reflejado en los análisis, lo ibais buscando y no lo encontrasteis, porque a mí me llama mucho la atención, relativamente, porque es un hecho desgraciadamente frecuente, pero ¿cuál fue vuestra impresión al hacer este análisis? Pues la pregunta o el apunte me parece verdaderamente pertinente y efectivamente a lo largo del análisis o en la formulación de las preguntas ese enfoque de género no ha quedado suficientemente plasmado. Sí que es cierto que en patologías donde la prevalencia en mujeres pueda ser superior, ¿no? La comorbilidad del consumo, como puede ser depresión, alcohol, pudiera haber en los estudios una mayor concreción, pero eso no se ha plasmado en la guía. Por lo tanto, es algo que de cara a su revisión sí que es una de las cuestiones que ha de tenerse en cuenta. Estoy de acuerdo contigo. Ya no es solo la prevalencia, sino sí. las características propias también desde el punto de vista biológico y sociocultural que al tenerse en cuenta pueden suponer una mejora en la prevención y en las estrategias de tratamiento. Creo que sería muy bueno. Pues en efecto me parece una aportación muy interesante y que a la hora de avanzar en la revisión de los contenidos pues tomamos nota para mejorarlo en este sentido. Gracias. Claro que sí, gracias. Sí, con respecto a esto me gustaría hacer una intervención, porque en el trabajo que presenté solo presenté la parte relacionada a cannabis, pero sí que encontramos un aspecto de género muy interesante, y es en la comparación de dependientes de alcohol, las mujeres presentan un riesgo poligénico mayor que los hombres, lo cual sugiere, digamos, el modelo aditivo de ambiente y riesgo genético, lo que sugiere es que el ambiente es protectivo en las mujeres en cuanto a que realmente hay más restricciones sociales. Supongo que es más fácil para un hombre emborracharse, llegar a casa borracho, que no la mujer que tiene el hijo y se tiene que quedar a cuidar, ¿no? Quiere decir que esa perspectiva de género, incluso desde la genética, se puede reflejar, ¿no? Se necesita más riesgo genético una mujer para desarrollar una dependencia al alcohol que un hombre. Y es algo que encontramos nosotros, pero que lo encontró previamente otro grupo finlandés, que es decir, es una réplica, o sea, parece un resultado bastante robusto, digamos. Allí. Miriam, allí, a la derecha. Quería preguntarle a Javier si es compatible o incompatible el planteamiento de esta vulnerabilidad genética compartida con los otros datos que hay apoyando una causalidad genética en cuanto a la relación entre el cannabis y la psicosis. Y después a María quería preguntarle por qué se ha excluido el antabú de primera en el caso de la psicosis y el consumo de alcohol, aunque no sea relacionado con el cannabis, pero me llama la atención. Bueno, no se oye bien. ¿No se oye? Bueno, repítelo. Sí. A Javier le quería preguntar... Sí. A mí sí, la segunda parte no se escuchó. A María le quería preguntar el tema de que estaba excluido el antabú, el uso de disulfirán en la patología dual, en la psicosis con consumo de alcohol, y quería saber en qué evidencia se habían basado para eso.
Vale, empezando por la pregunta hacia mí, ya indicaba ahí que realmente las tres hipótesis no son excluyentes, ¿no? Y de hecho la esquizofrenia es muy heterogénea, o sea, la vía que cada quien sigue para padecer esquizofrenia puede ser muy distinta, ¿no? Y desde el punto de vista genético, el hecho de esta poligenicidad significa que dos personas pueden tener susceptibilidad genética a esquizofrenia y no compartir variantes de susceptibilidad para nada. Ahí tiene que ver con lo que comentaba Diego Quattrone de pathways y tal, o sea, realmente puede haber vías distintas, genes actuando en distintas vías. Entonces, sí que podría haber parte de individuos que desarrollan esquizofrenia por culpa de consumir previamente cannabis, otra parte de individuos en que no hay relación entre estos dos factores, etcétera, ¿no? O sea, es algo muy heterogéneo. Entonces, y de hecho, otra cosa que comentaba Diego Quattrone sobre los estudios Mendelian Randomization, estudios de la autorización mendeliana, lo que tratan de hacer estos estudios son genes o sea, variantes que se sabe que están muy asociadas a, por ejemplo, a dependencia de cannabis, ver si estas variantes están asociadas a esquizofrenia y lo contrario, ¿no? De forma que tratan de buscar causalidad. Que yo sepa, de momento hay 3 estudios y realmente lo que encuentran los estudios es más causalidad, o sea, hay bastante evidencia de que los genes muy asociados a esquizofrenia causan dependencia de cannabis, que al contrario, de los 3 estudios solo uno encontró evidencia de que los genes que causan dependencia de cannabis también afectan a esquizofrenia. De todas formas, estos estudios hay que cogerlos, entre comillas, pues son delicados porque realmente el efecto de estos genes es muy pequeño, entonces es complicado discernir. Pero vaya, que hay evidencias para cualquiera de las hipótesis, me temo. En relación a tu pregunta, en lo que es la metodología de la guía, lo que se seleccionaron fueron inicialmente revisiones sistemáticas, metaanálisis y en un segundo tiempo ensayos clínicos aleatorizados frente a placebo. Y en este sentido, claro, una de las primeras cuestiones que el grupo elaborador se encontró era la limitada evidencia científica dentro de esta tipología de estudios que hablara a favor o en contra de diferentes intervenciones psicológicas. Y es por ello que las recomendaciones que se pudieron establecer y las preguntas que se pudieron formular, que tendrían una respuesta, una recomendación a favor o en contra, estuvieron, digamos, limitadas por la evidencia científica disponible en el momento de la realización de la guía. Es un poco lo que te puedo comentar. De todos modos, en la presentación no hago me limité a exponer las recomendaciones de preguntas que estaban en relación con uso de cannabis y psicosis, no en relación con alcohol y psicosis, otro tipo de personas con trastorno dual, pero con otra sustancia, digamos, implicada. No sé si con esto doy un poco. ¿Alguna pregunta más? Doctora Tales, cuando ha recomendado el uso de olanzapina en pacientes con psicosis y uso de cannabis, me ha llamado la atención porque hay el doctor Quattrone, creo que fue ayer, que habló de algún estudio referido a que demuestra que se aconseja el uso de paliperidona intramuscular de acción prolongada y bueno, la olanzapina tiene una serie de consecuencias a nivel metabólico, aparte de la poca adherencia terapéutica que tienen la mayoría de pacientes, ¿no? Y cuando ya hay otro tipo de estudios, y luego también un poco por sentido común, ¿no? Que con los nuevos tratamientos da la sensación de que la guía está, pues, incluso en el uso de la imipramina, referida a estudios hace muy antiguos, ¿no? Quizá porque no hay estudios actuales, pero quizá eso a nivel clínico, pues como que no te da una sensación de mucha utilidad a los que hacemos clínica. Sí, en efecto, a ver, una de las conclusiones principales, ¿no?, en el documento es esta necesidad de mejorar la investigación en este subgrupo de pacientes, porque tenemos mucha investigación de resultados en diferentes variables de psicosis, en este caso, ¿no?, con respecto a nuevos antipsicóticos en sus diferentes formas de administración,
pero en muchos de esos casos, incluso dentro de la inclusión en los estudios, puede verse limitada por el hecho de que, precisamente las personas que estén consumiendo sustancias puedan ser excluidos. Eso por una parte. Y lo que establece la recomendación es que a partir de esa evidencia, que era la que había disponible en el momento del establecimiento de esas recomendaciones, a la hora de mejorar determinadas variables, sí que recomienda, el estudio lo que habla es a favor de los antipsicóticos atípicos frente a los antipsicóticos clásicos con respecto a variables de funcionalidad. Y dentro de esos antipsicóticos atípicos, ese estudio en concreto habla a favor de olanzapina. Pero la recomendación efectivamente es una recomendación débil, precisamente porque ha de modularse por este tipo de cuestiones que planteas, ¿no? Como la influencia de la olanzapina sobre otro tipo de cuestiones de índole metabólico, o a lo mejor la pertinencia de utilizar antipsicóticos de administración parenteral para mejorar las tasas de retención al tratamiento, disminuir los efectos secundarios. Entonces, en este sentido, las guías de práctica clínica, el objeto obviamente es recoger la evidencia científica para ayudar, para intentar poder servir de apoyo o de ayuda a los profesionales, pero obviamente no estamos hablando de protocolos de tratamiento dirigidos, sino, bueno, un poco un escenario que pueda hablar a favor o en contra de una serie de recomendaciones y también determinar ámbitos de investigación que se necesite, en los que se necesite profundizar. Normalmente las revisiones se realizan cada 3 o 5 años, para ver si ha habido alguna evidencia nueva que pueda sustentar el establecer otro tipo de recomendaciones, que en algunos casos, aunque en práctica clínica se observe puede haber divergencia con lo que los estudios de investigación hablan. Es un poco...